Bienvenidos a una nueva edición de PACBAN Talks, el ciclo de webinars de nuestro estudio. Ante todo, muchas gracias por acompañarnos, tanto a los que nos ven en vivo como a los que nos escuchan a través de nuestro podcast. Esperamos que todos ustedes, sus amigos y sus familias se encuentren bien. Hoy vamos a tratar en esta sesión de PACBAN Talks la normativa cambiaria. Juntos vamos a navegar esta difícil y tormentosa normativa cambiaria que tenemos hoy en día. Esta charla va a estar a cargo mío, Diego Serrano Redonet, y de Danilo Parodi Logioco, que me acompaña aquí, consejero del estudio. Al final de la charla va a haber un espacio para preguntas, consultas y comentarios a través de nuestro chat. La verdad que en esta charla lo que queremos es tratar algunos temas candentes y de actualidad en la normativa cambiaria, sobre todo aquellas novedades de los últimos 8 meses que han sido muy prolíficos en materia de normas de control de cambios dictadas por el Banco Central. Así que juntos vamos a navegar esta normativa y vamos a ver sus aspectos también prácticos y cómo se aplica. La verdad que la Argentina tiene normas de control de cambio desde el año 1931 y una amplia experiencia cambiaria. Salvo los 10 años de vigencia de la ley de convertibilidad y los 4 años de libertad cambiaria del gobierno de Macri, la verdad que la Argentina ha tenido una profusa y compleja normativa en materia de cambios a través de su historia. Pero el régimen que tenemos hoy en día en materia de cambios es muy peculiar y tiene algunas características distintivas. En primer lugar, el régimen cambiario actual se asienta y se funda sobre un decreto fundante totalmente nuevo, que es el decreto 609 del año 2019. Es decir, a diferencia de anteriores regímenes cambiarios que se fundaban en normas antiguas del año 64 o incluso de las leyes de emergencia en materia económica, este tiene un régimen fundante totalmente nuevo. Por otro lado, el actual régimen cambiario es un régimen realmente muy restrictivo, una especie de super cepo, y incluso estas restricciones se han agravado durante todo el tiempo de la pandemia del año pasado. Hubo un verdadero derecho cambiario de la pandemia y se agregaron ciertas condiciones de acceso al mercado de cambios que son inauditas incluso para la Argentina, que no tenían precedentes. Por ejemplo, la comunicación 7030 estableció que no se podía tener acceso al mercado de cambios si se tenía activos externos líquidos disponibles en exceso de $100.000. Y por ejemplo, como vamos a ver, también exigieron que para poder acceder al mercado de cambios no se tenía que haber efectuado ninguna operación de venta de valores con pago en moneda extranjera o transferencia a entidades depositarias del exterior en los 90 días anteriores al acceso al mercado de cambios o en los 90 días posteriores, creando así una especie de blackout de 180 días, casi medio año, para que accedan al mercado de cambios a quienes habían operado en el mercado llamado de contado con liquidación. Además, el actual régimen cambiario en la práctica implica lo que hemos llamado alguna vez un cierto desdoblamiento de hecho del régimen cambiario. Y esto es muy importante entenderlo por el comentario más detallado que luego Danilo va a hacer posteriormente, porque en la Argentina existe, por un lado, un mercado cambiario que permite el acceso a un dólar mal llamado oficial, que es un dólar con un precio totalmente regulado por el Banco Central, por ejemplo, para liquidar exportaciones o para pagar importaciones,
pero este dólar oficial, que es el que surge del llamado MULC, Mercado Único y Libre de Cambios, que en realidad no es único, como vamos a ver, porque hay otros mercados alternativos, y mucho menos es libre, porque es un mercado totalmente controlado por el Banco Central, vale decir que de mercado único y libre realmente no tiene nada. Este dólar oficial es un dólar, como dije antes, muy regulado, muy intervenido por el Banco Central, que lo va manipulando a través de mini devaluaciones periódicas, lo que los economistas llaman crawling peg. Pero por el otro lado tenemos otro mercado, que es un mercado alternativo, que es legal. No me estoy refiriendo al mercado paralelo o negro o del blue, que es un mercado ilegal, pero un mercado que en la Argentina se ha ido consolidando como un verdadero mercado alternativo, que es el mercado llamado de contado con liquidación o de dólar bolsa o de dólar MEP, que en realidad es el tipo de cambio alternativo implícito que surge de operaciones con títulos valores que se compran con pesos y que a cambio se venden por dólares o se venden por títulos que son transferidos a entidades depositarias del exterior. Este mercado alternativo es más o menos libre y de algún modo es testigo de lo que sería un tipo de cambio totalmente libre, aunque no totalmente porque es un mercado más segmentado. Y lo interesante acá es que el Banco Central a este mercado alternativo ha también indirectamente intentado influir sobre él o actuar sobre ese mercado de algunas maneras que también vamos a ver en la segunda parte de esta charla, para de algún modo indirectamente tratar de intervenir en ese mercado. Esto ha agravado la situación porque en vez de llevar ambos mercados a una convergencia, a un empalme, que sería lo lógico, ir hacia un único mercado, estas intervenciones y el hecho de que estos dos mercados hayan procedido con falta de convergencia es lo que alienta a veces asimetrías y lo que alienta ciertas prácticas comunes en la Argentina, como son la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones. Por último, otra característica muy actual y a diferencia de otros controles de cambios de épocas pasadas, es que el control de cambios que estamos viviendo actualmente se da en un mundo totalmente globalizado y digital, en un mundo donde hay monedas digitales, donde hay criptoactivos, donde hay plataformas para transacciones peer-to-peer, donde el ingenio popular, fintech, la ingeniería financiera, desarrolla todo tipo de mecanismos para, de algún modo, eludir o circunvenir el mercado oficial, plataformas como RTM o digamos criptoactivos como los stablecoins y demás que de algún modo no para el mercado quizá más mayorista, pero para un mercado más minorista, digamos de cierto chiquitaje o de algunos entrepreneurs, permite eludir el mercado cambiario oficial con mecanismos más o menos legales. Y en un mundo donde prácticamente los sistemas de control de cambio no existen, como existían en la posguerra, hoy día muy pocos países tienen sistemas de control de cambio en el mundo e incluso hay países que, como vimos en una noticia de ayer, adoptan como moneda con curso legal al Bitcoin o una moneda digital, ¿no? Lo cierto es que el sistema cambiario actual presenta todos estos desafíos. La principal preocupación que tiene económica el sistema cambiario actual es la llamada brecha. La llamada brecha es la distancia que separa a ese tipo de cambio oficial sobre el cual el Banco Central actúa, ¿no? Más barato, y el precio de este mercado alternativo. Y justamente porque la brecha
es testigo de lo que separa lo que sería un tipo de cambio libre con respecto a un tipo de cambio muy controlado, que quizá se ha retrasado y no es competitivo, es que todos los operadores en el mercado de cambios intentan justamente aprovechar esta brecha y cuando tienen que liquidar dólares hacerlo al precio más alto del mercado alternativo de la brecha y no al precio del mercado oficial. Como podemos ver, la brecha se ha incrementado muy notablemente, sobre todo en la segunda mitad del año pasado, producto de la pandemia y también de la caída de reservas internacionales. El incremento de la brecha es lo que alienta todo este tipo de prácticas para eludir el mercado único y libre de cambios, el mercado oficial. Y si bien la Argentina ha tenido brechas más altas a lo largo de su historia, la más alta fue en los años 74, 75, 76, y si bien la Argentina, como vemos en alguna gráfica, tampoco es el país del mundo que tiene la brecha más alta, hay países con brechas aún más elevadas, lo cierto es que en el último mes, luego de un periodo, de un veranito propiamente dicho, porque sucedió en el verano, de cierta tranquilidad cambiaria, de una brecha más o menos estable, en los últimos 30 días la brecha se ha empezado a incrementar de vuelta, ha pegado un salto casi del 10%, ha llegado a estar el tipo de cambio del contado con liquidación alrededor de 167 pesos por dólar, ¿no? Y aunque creo que hoy está a 165, por ahí 166, lo cierto es que se ha despertado y esta brecha se ha incrementado. Justo en un momento donde realmente la liquidación de dólares es importante, producto de la cosecha, y todo el mundo se pregunta cómo va a evolucionar esta brecha, porque si esta brecha sigue ampliándose, eso genera una gran incertidumbre sobre cómo sigue el sistema cambiario, ¿no? ¿Cuál es la política cambiaria de este momento que sigue el Banco Central y que nos va a permitir luego entender las medidas de los últimos 8 meses y el racional, el fundamento, la explicación de muchas de estas regulaciones cambiarias? Bueno, el Banco Central fundamentalmente lo que quiere es tratar de prevenir el egreso de divisas en el corto plazo, ¿no? Trata, por otro lado, de incentivar la liquidación, o sea, el ingreso de divisas también en el corto plazo, con la promesa de aquellos que ingresen divisas en el corto plazo, acceder a divisas en el mediano o largo plazo, ¿no? Nuestro presidente dijo en algún momento, cuando estaba en campaña electoral, que el control de cambios era como poner una piedra en una puerta giratoria, ¿no? Nadie puede salir, pero tampoco nadie puede entrar, y tenía mucha razón. Algunas de estas medidas, sobre todo como vamos a ver, las que tratan de incentivar, digamos, el ingreso de divisas o crear regímenes de fomento o de promoción para tratar de tentar o seducir el ingreso de divisas, son un poco como permitirle a la gente que entre como en un negocio por la puerta de al lado, con la promesa de que el día de mañana, cuando quiera salir por la puerta giratoria, le va a sacar esa piedra de la puerta giratoria, ¿no? Pero lo cierto es que para tratar de seducir a ese comportamiento hay que despertar una enorme dosis de confianza y de seguridad jurídica, no solo en el mantenimiento de las normas y en el respeto de esas promesas, sino también del equilibrio macroeconómico. ¿Y cuáles son las medidas cambiarias, digamos, principales que hemos tenido en estos últimos 8 meses? Ya luego, para que Danilo haga el análisis concreto y muy práctico de algunas de estas medidas en detalle, que seguramente suscitarán preguntas. Estas medidas son medidas que se dirigen sobre todo
a favorecer un mayor equilibrio y sustentabilidad de la balanza de pagos de Argentina. La balanza de pagos, como ustedes saben, es un registro estadístico que lo que hace es registrar tanto el ingreso de divisas por el comercio exterior a través de exportaciones de bienes o servicios, como el egreso de divisas, por ejemplo, para pago de importaciones o pago de deudas. Eso en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Y en la cuenta de capital, obviamente, registra los movimientos de capitales, tanto de ingreso de capitales como de repatriación de capitales. Las medidas de los últimos 8 meses están dirigidas justamente a regular esta canilla que mueve, digamos, las variables de la balanza de pagos. Por un lado, actuando sobre lo que es la salida de divisas para pago de exportaciones, y aquí el gobierno lo que ha intentado es tratar de poner un freno a el pago de importaciones, sobre todo importaciones que estaban pendientes de pago y que databan del pasado, y por eso lo que ha hecho es prorrogar la aplicación del ratio de importaciones o fórmula de importaciones que ya Danilo va a explicar y que es una fórmula a veces compleja de entender, para evitar de ese modo o regular el egreso de divisas para pago de importaciones. Y por otro lado, también lo que va a incentivar, justamente en lo que hace al comercio exterior, es incentivar el ingreso de prefinanciación de exportaciones o adelantos de exportaciones a más de 180 días de plazo, ¿no? Creando con un porcentaje de las divisas que se liquiden por este motivo un cupo, un basket autónomo, justamente para permitir el pago de importaciones, ¿no? Por otro lado, en lo que hace al pago de deuda financiera, que es uno de los motivos de salida de divisas, ¿no? Lo que ha hecho el Banco Central es prorrogar hasta mediados de año, hasta el 30 de junio, la fuerte restricción que existe para el pago de deuda financiera con entidades vinculadas por capital, no afecta a intereses. Y por otro lado, y esto es algo que no habíamos visto realmente en la Argentina, lo que ha hecho es prorrogar este régimen que causó tanta preocupación, que impone una refinanciación obligatoria de los pagos de deuda al exterior o de los pagos de valores negociables, por ejemplo, obligaciones negociables denominadas en moneda extranjera. Impone, como dije antes, una refinanciación obligatoria del 60% del capital, con ciertas condiciones que Danilo va a explicar en detalle, ¿no? Y permite solo pagar el 40% de ese capital este año, ¿no? También en aras de incentivar, como dije, la entrada de divisas por la puerta del costado bajo promesa de algún día quitar la piedra de la puerta giratoria, ¿no? Lo que ha hecho el Banco Central y en algún caso, como vamos a ver, el Poder Ejecutivo, es crear ciertos incentivos para el ingreso de divisas. Por ejemplo, un incentivo para la liquidación por el mercado único y libre de cambios de aportes de capital y financiamientos, ¿no? Porque claro, todo el que quiere ingresar un aporte de capital o que quiere ingresar un financiamiento se ve tentado de hacerlo por el mercado alternativo del contado con liquidación, aprovechando ese tipo de cambio más alto que justamente da la brecha, y nadie quiere liquidar por el mercado, digamos, oficial, que es que alimenta el flujo de divisas oficiales, ¿no?
También, y esto lo vamos a desarrollar con mucho detalle luego porque tiene su complejidad, ha creado un régimen de fomento, de incentivo para nuevos proyectos de inversión que incrementen la capacidad exportadora, la capacidad de producción con destino a la exportación, ¿no? Y vamos a ver que ahí hay todo un régimen de beneficios futuros que Danilo va a explicar en detalle, ¿no? Para aquellos inversiones, el ingreso de inversiones para proyectos que incrementen o potencien la capacidad exportadora o para el ingreso, para la refinanciación de deudas de corto plazo a más largo plazo, ¿no? Y también se ha creado un régimen muy recientemente, hace pocos días, un régimen que va a permitir, digamos, para aquellos que incrementen su capacidad exportadora en este año 2021 con respecto a lo que han exportado en el año 2020, un porcentaje de ese incremento se le da un beneficio por ese monto para poder, digamos, aplicar exportaciones o aplicar divisas al pago de conceptos que hoy día no tienen acceso al mercado de cambios, como es la repatriación de capital de inversiones o, por ejemplo, el pago de deuda con vinculadas. Es decir, si exportás más, te vamos a dar una capacidad de, digamos, hacer ciertos pagos que hoy no haría. Algunos de estos regímenes de fomento, como vamos a explicar, se superponen porque hay un régimen de fomento de inversiones establecido por un decreto del Poder Ejecutivo, que es el famoso REFI, el régimen de fomento de inversión para las exportaciones, que está creado por un decreto 234 de este año 2021 y que pretende, y no se rían los que están del otro lado de las pantallas, pretende dar una estabilidad cambiaria por 15 años, o sea que durante 15 años va a existir un control de cambios a quienes ingresen inversiones para estos proyectos que, digamos, incrementen la capacidad exportadora. Es decir, yo creo que el Banco Central, además de pisar el egreso de divisas en el corto plazo y favorecer el ingreso en el corto plazo de divisas, intenta crear, y esto obviamente va a depender mucho de la confianza, algún régimen de fomento de incentivo para que luego esas divisas que entren puedan salir más libremente. Y aquí, bueno, le cedo la palabra a Danilo, que va a ir en detalle sobre algunos de estos aspectos con ejemplos muy prácticos, porque hay que explicarlo, digamos, ilustrarlo para poderlo entender porque es complejo, que van a ilustrar algunas de estas medidas y su aplicación, y después estaremos, tanto Danilo como yo, a disposición para todas las preguntas que haya. Y como bien anticipó Diego, la idea es ahora mostrar algunos ejemplos que permitan ilustrar estos principios que Diego estuvo enunciando. En un primer lugar vamos a analizar este famoso ratio de importación, que es tal vez lo que más se han enfrentado a las compañías que tienen que traer insumos a la Argentina para su actividad productiva a partir del 28 de mayo de 2020 y en adelante, que significó realmente una parada de repente del comercio exterior que ellos tenían expectante, ¿no? Se venía importando a un ritmo dentro de todo regular y repentinamente se incluyó este ratio de importación que lo que quiso poner es el principio de no podés pagar importaciones en exceso de los bienes que hayas traído. Es decir, si querés pagar $1 de importaciones es porque ya ingresó en el país $1 de importaciones desde el 1 de enero de 2020. Este régimen ha tenido algunas excepciones a medida que fue avanzando el tiempo, a medida que se fue viendo que esto paraba la actividad productiva
y también a medida que el Banco Central y el Gobierno Nacional se fue asegurando que lo que se pagaba de ahora en más eran nuevos productos que ingresaban y no productos que habían ingresado en 2019 o a principios de 2020 y que ahora recién tocaba pagar. Algo muy argentino de primero dame el producto y después se paga. Entonces, ¿en qué consiste este ratio de importación? Que cuando uno ve la fórmula que solemos expresarlo, tiene varios componentes y es bastante complejo, y sobre todo a los abogados que la matemática no nos gusta, es todo un desafío, pero esencialmente consiste en el siguiente principio. Vas a poder pagar todo aquello que hayas traído, el valor de aquellos bienes que hayan ingresado realmente al país, menos el valor de los pagos que hayas hecho desde enero de 2020. ¿Sí? Es decir, si trajiste 10 y pagaste 9, vas a poder pagar $1.000.000. A finales de año se agregó además un basket adicional de $1.000.000 adicional, es decir, que en realidad vas a poder pagar los bienes que trajiste menos los pagos que ya hiciste más $1.000.000. ¿Sí? Esto, si lo llevamos a un ejemplo para que sea práctico, sería si uno trajo $8 millones de producto, siempre contando desde enero de 2020, y realizó pagos por 9 millones desde enero de 2020, le da 8 menos 9, menos 1, se le suma $1.000.000, no puede pagar nada. ¿Sí? Escenario base. Ahora bien, luego el Banco Central dijo, ok, te doy un par de excepciones, entre las que están los bienes que entran a partir de julio de 2020, son excepciones. Y por lo tanto, los podés tomar como parte de los bienes que ingresaste. Entonces, supongamos ahora un segundo escenario, donde ingresaron bienes por $8 millones, hice pagos por 9 millones, pero hay 2 millones de esos pagos que corresponden a bienes que ingresaron después de julio de 2020 o que los pagué y están por ingresar. Entonces, ¿qué te permite hacer el régimen, esta fórmula del ratio de importación? A los 8 sumar 2 me da 10 y luego le resto los 9. ¿Sí? Entonces, de esa forma, 10 menos 9 me da 1 millón que tengo para pagar, le sumo el millón adicional que me permite la fórmula y tengo 2 millones para pagar. ¿Sí? Este millón adicional es muy útil para aquellos que tienen que pagar adelantos, que son aquellas importaciones que todavía no fueron embarcadas. Recordemos rápidamente que las importaciones se dividen en 3 categorías: adelantos, aquellas que no fueron embarcadas; a la vista, que son las que están embarcadas y en tránsito hacia la Argentina; y las que tienen ingreso aduanero, que son las que ya ingresaron al país, y muy importante, que tienen la CIMI, que es algo que está sacándole canas verdes a varios de las empresas locales. Y luego, sí, esta fórmula original fue complementada por lo que Diego comentaba de este régimen autónomo, separado, individual, que es el 50% de lo que se haya liquidado como adelanto o anticipo de exportación o prefinanciación de exportación por más de 180 días, que es básicamente lo que está sosteniendo el Banco Central con esto. Si usted, exportador, consigue que le pague su cliente del exterior 180 días antes de que usted lleve el producto, es decir, que le adelante el pago, que ingresen nuevos fondos a Argentina antes de tener que sacar el producto, yo le permito tomarse el 50% de ese valor, o el 100% en algunos casos, que no viene el caso de los detalles, para poder pagar importaciones. Negocio grande para el Banco Central, entran 100, de los cuales 50 pueden volver a salir, pero hay 50 que se quedan acá en Argentina. Esa es la dinámica que busca. Entonces podemos imaginar el mismo ejemplo que teníamos, donde en vez de haber pagado 9 millones, se pagaron $11 millones, entraron 8 millones de producto, de esos 11 millones hubo 2 que correspondían a una de las excepciones, 8 más 2 me da 10, menos 11, menos 1, más 1, 0. Ahí no tenemos forma de pagar a través del ratio de importación. Pero, este aquí que esta excepción que estaba comentando de los anticipos o las prefinanciaciones es autónoma. Por lo tanto, si hice prefinanciaciones y anticipos y las liquidé a través del mercado de cambios, como Diego decía, es uno de los intereses del Banco Central es que se liquida a través del mercado de cambio, además que es obligatorio en el caso de las exportaciones, voy a poder, no obstante, acceder al mercado
de cambios para pagar importaciones. Es decir, por más de que me dé cero el ratio de importación, si yo traje 4 millones de dólares de exportaciones en estas condiciones, voy a tener 2 millones autónomos, separados, que me van a permitir entrar al mercado de cambios para pagar importaciones. Ese es un poco el escenario que hoy tenemos en la cuestión de importaciones llevada a la práctica. Como bien decía Diego, se refleja lo mismo. Lo viejo intentemos que no se pague, lo nuevo lo dejamos que se pague porque son bienes que entran y posiblemente van a dar a la reexportación en el futuro. Si conseguís fondos frescos más adelante de lo que hubiese correspondido por la realidad comercial, te premio dándote un extra para que puedas traer más bienes. Es más, si esos bienes vas a aplicarlo a actividades de exportación, te permiten tomarte hasta el 100%, lo mismo que si lo vas a invertir en bienes de capital. Eso es el principio llevado a la práctica. Ahora, si quieren, podemos pasar también a la refinanciación obligatoria, que es otro de los supuestos, con el mismo principio que mencionaba Diego, ¿no? Como bien explicaba Diego, lo que el Banco Central ha dicho es que no salga el 100% de los vencimientos durante 2021, sino que salga una parte que sí está permitida y que el resto pone en cabeza de los privados la obligación de refinanciarlo. Obligación entre comillas, porque la realidad es que el Banco Central no te obliga legalmente a refinanciarlo, sino que te lleva a eso por cuestiones de finanzas puras, que es la brecha que mencionaba Diego. No te vende el 40% para el pago si no has refinanciado el 60%. Es decir que si debías $1 y el dólar estaba a 100, un vencimiento que te salía a 100 pesos, de repente o lo pagás al 100% con contado con liquidación, te sale 165 pagar esa deuda y además quedás afuera del MUL, porque como decía Diego, al hacer contado con liquidación quedás afuera del mercado de cambios, o si querés pagar al tipo de cambio oficial, vas a tener que refinanciar un 60% del vencimiento. Obviamente eso lleva a que en la práctica, con los números y los rendimientos actuales que tienen las empresas argentinas, no se puedan dar el lujo de ir y pagar todo por contado con liquidación y tengan que salir a renegociar con sus acreedores este 60%. Se da una situación un poco particular o injusta tal vez, que es que la normativa permite pagar aquellos vencimientos que no superen 2 millones de dólares por mes. Entonces podría ocurrir que haya una compañía que tenga que pagar 2 millones de dólares por mes y 24 millones durante todo el año y pueda pagarlo, y haya otra compañía que en un mes tenga que pagar 3 millones de dólares nada más y tenga que refinanciar el 60%. No estamos diciendo con esto que hay que sacar los 2 millones, nada por el estilo, sino más bien de que estas son las cuestiones que aparecen cuando las regulaciones son así generales y no van a la realidad económica de la situación. Ahora, ¿cómo se puede refinanciar ese 60%? Ha habido muchas idas y vueltas. El Banco Central en un principio dijo que había que refinanciar y nada más, es decir, había que sentarse con los mismos acreedores y ver quiénes estaban dispuestos a patear vencimientos a 2 años y quiénes no. Luego, a pedido de varias empresas, presentaciones que hicimos varios estudios, etc., amplió un poco más el menú y ahora permite no solamente sentarse con los acreedores y refinanciar un 60%, que eso puede ser un poco complicado y digo que es el experto, tal vez lo pueda explicar si alguien lo pregunta, puede ser un poco complicado en el régimen de ofertas públicas, donde hay muchos tenedores y hay que salir a buscar el consent de varios. O bien lo que está permitiendo también es traer nuevos flujos, conseguir nueva deuda, ¿sí?, liquidar nuevas divisas y computar esas divisas como parte de ese 60%. ¿Sí? Entonces, en vez de tener que sentarte con los viejos acreedores que tal vez no tienen ganas de patear 2 años más algo que ya vienen esperando cobrar, tal vez tengas nuevos acreedores que estén dispuestos a darte ese dinero a la tasa que en su caso corresponda para poder cumplir con este esquema de refinanciación. La verdad que eso tampoco terminó siendo suficiente, entonces el Banco Central agregó un incentivo más, que es el siguiente: aquella deuda refinanciada va a poder ser repagada directamente con exportaciones. Eso es una gran noticia para los emisores o los deudores que hacen exportaciones,
tal vez no es la mejor noticia para los que no hacen exportaciones porque los acreedores les piden lo mismo y no tienen de dónde pagarlo. La realidad es que lo que permite la normativa es una excepción a la obligación de liquidación e ingreso de divisas que tienen todas las exportaciones, ¿sí? Una vez que está refinanciado, ese 60%, tanto capital como los intereses, el día de mañana, recordemos que tiene que tener una vida útil, una vida promedio de 2 años, van a poder repagarse con exportaciones, entonces se matiza un poco el riesgo cambiario de que el día de mañana haya una nueva norma que requiera nuevamente patear hacia adelante los vencimientos. Eso con respecto a la refinanciación obligatoria, entre comillas. Hay otros beneficios para lo que se llaman refinanciaciones voluntarias, que son aquellas que exceden de 2021. También se le da los beneficios de poder aplicar las proceeds de exportaciones directamente al pago, como forma de premiar a aquellos que se anticipan y no quieren que en 2022 también haya una salida neta de divisas del país. Ahora, de esta forma cubrimos en la práctica lo que es la salida. Tapamos la herida, si se quiere, le ponemos una curita a la herida o el cuerito a la canilla. Ahora, del otro lado, como bien decía Diego, está el ingreso de divisas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha intentado hacer el Banco Central con el ingreso de divisas? Muy bien, como decía Diego, y perdón lo reitero porque lo explicó muy bien, al haber una brecha cambiaria de casi el 65%, todos aquellos inversores, prestamistas, etcétera, en donde no hay obligación de liquidar las divisas, buscan liquidarlas a través del contado con liquidación. ¿Por qué? Porque por cada dólar, en vez de recibir 100 pesos si lo vendiesen en el mercado cambiario, reciben 165 por venderlo en el mercado de bonos. Eso obviamente genera un incentivo extraordinario porque con menos dólares el inversor del exterior puede conseguir la misma cantidad de pesos. Pero eso no se refleja en la balanza de pagos, como decía Diego, no se refleja en las cuentas de capital, no se refleja en la entrada y salida, no se refleja realmente en las reservas que tenga el Banco Central y el sistema financiero de dólares reales. Por eso es que se crearon estos regímenes de incentivo de exportaciones, el REFIE y el punto 7.9. El punto 7.9 es de la 7123, viene de octubre de 2020 y no funcionó, y ahora vamos a ver en gran medida por qué no funcionó. Y desde el Poder Ejecutivo dijeron debe no haber funcionado porque el Banco Central no lo manejó bien. Sacó una normativa, la 234, el decreto, que es básicamente lo mismo, y ahí habíamos escrito con Diego y con Francisco alguna nota al respecto, que es cambiarle la vestimenta a la misma medida y hasta donde sabemos tampoco viene funcionando. ¿En qué consiste esto? Pues bien, si uno trae divisas a la Argentina y las liquida en el mercado de cambios oficial, recibe 100 pesos por cada dólar en vez de los 165, lo que se le permite es que luego de haber tenido esas divisas por lo menos 2 años acá en el país, se puede empezar a aplicar al repago de ese préstamo o a la distribución de dividendos de esa inversión directamente las exportaciones. Que las exportaciones no tengan que ingresar a Argentina, sino que se puedan aplicar directamente al repago en el exterior. Obviamente eso suena muy lindo, pero como bien mencionaba, es un tema de confianza. Hay que ver de acá a 1 año y medio, 2 años, que realmente esa medida sigue estando vigente y en el medio uno desaprovecha o pierde esta brecha que mencionábamos. En el caso del REFIE, que es el decreto que sacó el Poder Ejecutivo y que convive con la normativa del Banco Central, uno puede optar por una o por la otra, es un poco más complicado incluso, porque primero que requiere 100 millones de dólares de inversión, mientras que el punto de la norma del Banco Central no requiere un mínimo. El Poder Ejecutivo está diciendo no podés invertir menos de 100 millones de dólares para poder beneficiarte de esto. Y únicamente destinado a actividades extractivas o industriales. Como siempre, la agropecuaria queda fuera de todos estos beneficios por cuestiones que ya conocemos. Entonces, si uno ingresara esos 100 millones, si uno estuviera a 1 año, en este caso con ese dinero en Argentina, lo que se permite es tomar el 20% de cada
factura de exportación, 20% de cada factura de exportación, y mantenerla en el exterior para hacer estos pagos. ¿Qué pagos? El de la deuda financiera, los dividendos, la repatriación de inversiones, y tiene un extra que tal vez es lo más interesante que tiene esa norma, que es el pago de importaciones. La normativa del Banco Central no la tiene, el REFIE sí lo tiene. Pero para llegar a eso tenés que invertir 100 millones de dólares, mantenerlo un año, incrementar la exportación y únicamente podés tomarte el 20% de cada factura. Es decir, incluso que si no te tomaste las primeras facturas, no es que lo podés recuperar en las facturas siguientes, es el 20% de cada factura. Las primeras facturas están totalmente perdidas. ¿Cuál es el otro incentivo que te da este régimen? 15 años de estabilidad cambiaria, como decía Diego. Brillante, genial. 15 años de estabilidad cambiaria. ¿Qué significa? 15 años en las que no te van a aplicar medidas peores que las que ya existen. Y reitero, peores que las que ya existen. Realmente, si nos vamos a algo peor de lo que ya existe, estamos al borde del colapso, con lo cual ese incentivo, opinión personal, no vale de mucho, porque uno tendería a pensar que las cosas tienen que empezar a flexibilizarse en el futuro y no a empeorar, ¿sí? Y por último, y este es otro de las brillantes ideas que tiene este REFIE, es que el plan tiene que ser aprobado por el Ministerio de Economía y por el Ministerio de Producción, y ahí hay toda una cuestión de si luego la podés cambiar o no el plan. Uno sabe que las cuestiones son dinámicas, los plazos cambian, y la norma no aclara si se pueden cambiar los plazos o si el hecho de cambiar un plazo implica que incumpliste con el plan que te aprobó el gobierno y por lo tanto perdés el beneficio, porque ojo, el beneficio se pierde en un montón de casos, por no cumplir el plan, por no pagar los impuestos, por no pagar cargas de seguridad social, o incluso por no cumplir con otros requisitos administrativos de la actividad en concreto. Es decir, uno está expuesto en cualquier momento a perder el plan y por lo tanto la estabilidad cambiaria y la posibilidad de aplicar las inversiones o las exportaciones de acá a un año. Entonces, eso lo que demuestra es que, o explica por qué ni el punto 7.9 ni mucho menos el REFIE han sido soluciones que han logrado que se incremente las inversiones reales, genuinas, a través del mercado de cambios, y por qué la gente sigue ingresando los dólares a través del contado con liquidación a una brecha del 65%. Y finalmente está la norma que salió la semana pasada, la 7301, que yo pido una licencia acá cinematográfica, la llamo la norma de las 3 empanadas, porque cuando uno ve es poco lo que se saca, que lo que permite es comparar 2020 cuánto exportaste contra 2021 cuánto exportaste. Y la diferencia que haya entre los dos, positiva obviamente, lo que exportaste de más en 2021, te va a permitir tomarte entre el 5 y el 15%, dependiendo de la categoría, nomenclatura de productos que estés exportando, para hacer pagos que requieren la conformidad previa del Banco Central. Entonces vamos a desgranar esto. Primero, 2020 contra 2021. Mes a mes no, 2020 contra 2021. Es decir, si en 2020 exporté 10, recién cuando llegue a 10 en 2021 voy a poder beneficiarme de esta nueva norma. Obviamente, ¿qué significa eso? Que están pateando el beneficio para el último trimestre o a lo sumo la última parte del tercer trimestre, ¿sí? Porque en términos, digamos, habituales, salvo alguna cuestión de estacionalidad muy extraordinaria, se reiteran los rendimientos entre un año y otro. Luego es ¿hasta qué parte puedo tomarme? ¿Cuál es el beneficio que me están dando? No me están dando el beneficio, a diferencia de otros regímenes que veíamos, de no traer las divisas de exportación. Lo que me están diciendo es, tenés que traer las divisas de exportación, de esos incrementos de exportación, pero te voy a permitir tener un canal de salida alternativo una vez que lo hayas liquidado. Ok, ¿y este canal de salida alternativo en qué consiste? Y esa es la gran pregunta. Consiste en que cuando se requiere la conformidad del Banco Central, no se va a requerir la conformidad del Banco Central. ¿Qué significa esto? Es lo que todavía estamos viendo. Como saben, dependiendo de la calidad o el tipo de pago que se quiera hacer, dividendos, importaciones, pago de factura de servicios o deuda, son distintos los requisitos que se piden.
Ahora bien, cuando no se cumplen esos requisitos, te dice la normativa, que nunca prohíbe, la normativa cambiaria nunca prohíbe, dice, si no se requerirá la conformidad del Banco Central. Ah, perfecto, entonces si yo no cumplo los requisitos, necesito la conformidad del Banco Central. Como tengo este canal que no me pide la conformidad del Banco Central, ¿puedo entrar? No, no es tan así, porque la norma también dice que hay que cumplir los demás requisitos que no sean la conformidad del Banco Central. Entonces termina siendo una circularidad en la cual vamos a ver cómo se aplica en la práctica, pero que no le vemos mucha salida porque termina siendo reiterativo. Es como empezás en un lugar y terminás en el mismo lugar y hay que ver cuánto de esto se puede realmente aplicar. Así que esa es la última novedad del incentivo de las exportaciones. Además hay un límite por valores FOB que, nada, viene al caso decir solamente que si vas más allá de la duplicación de las exportaciones, o dice las matemáticas, por más que nos cuestan, si vas más allá de la duplicación de las exportaciones tampoco generás mucho beneficio porque ya te lo vas a ver consumido. Pero esencialmente esas son en la práctica las medidas que ha tomado el Banco Central y que reflejan esta política que Diego bien ilustraba a grandes rasgos al principio de la charla. Así que espero que haya sido de utilidad, que hayan podido ver cómo se aplican estas medidas en la realidad, ejemplos prácticos. Y si les parece bien, pasamos a la ronda de preguntas. Buenísimo. Bien. Primera pregunta es, nos preguntan sobre el aspecto legal del contado con liqui, tanto la legalidad como la regulación que tiene hoy en día. Bueno, perfecto. No, es una pregunta buena porque es un tema que siempre origina dudas e incertidumbre. La Argentina tiene una larga historia de utilizar el mecanismo de comprar títulos denominados en moneda extranjera con pesos para venderlos por dólares en el país o en el exterior y de este modo indirectamente acceder a moneda extranjera a través de la compraventa de títulos valores. Durante mucho tiempo se discutió la legalidad o no de esta operatoria porque algunos, y en algún momento incluso el Banco Central, entendió que este era un mecanismo indirecto o transversal para violar o eludir de modo no legal la normativa cambiaria. La verdad que aún bajo el anterior control de cambios, que como dije al principio tenía un régimen fundante distinto, finalmente, para hacer una larga historia corta, la justicia decidió en el caso BBVA Banco Francés que esta operatoria era legal porque, digamos, era una operatoria de títulos valores, no era una operación de cambio en sentido estricto, ¿no? Y lo importante es que bajo el nuevo régimen cambiario, que como dije es un régimen que parte de un decreto fundante nuevo, que es el decreto 609 del 2019, para la operatoria de contado con liqui eso tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja y la desventaja reside que en el artículo 3º de este decreto 609 dice que el Banco Central puede dictar reglamentaciones para impedir que a través de la operatoria de compraventa de títulos se hagan prácticas tendientes, así dice, a eludir la normativa cambiaria. Vale decir, a diferencia de otros regímenes cambiarios que no le daban esta facultad al Banco Central, acá este decreto le da la facultad de regular las operaciones de contado con liquidación, ya sea que se hagan a través de títulos públicos, de bonos corporativos, de compra de CDR por pesos y transformación en acciones en el exterior, y ya sea que la moneda extranjera se obtenga en una plaza del exterior o se obtenga en Argentina, como es la operatoria del llamado dólar MEP o dólar bolsa. Entonces, interpreto yo, esto es una interpretación, el central tiene la facultad de regularlo y de hecho lo ha regulado, y quizá Danilo ahora podés comentar un poco unas grandes líneas de cómo lo ha regulado, que es verdaderamente una especie de reglas del juego del bridge muy complicadas, pero el central lo ha regulado
y ha intervenido en ese mercado indirectamente, estableciendo qué periodos de espera o de mantenimiento, waiting periods hay que tener, o periodos de parking, los agentes de bolsa por carretera propia, cómo pueden operar y demás. O sea, ha regulado en ese mercado, con lo cual todo lo no regulado, esto refuerza a fortiori, lo hace válido y legal, porque quiere decir que teniendo la facultad de regularlo, el Banco Central no lo ha regulado. Entonces, hoy día el contado con liqui hay que cumplir con las reglamentaciones del Banco Central, y algunas de la Comisión Nacional de Valores también, que van en armonía o en sintonía con lo que dice el Banco Central, pero en todo aquello que no está restringido, limitado, regulado, es, como dije antes, válido, y es un mercado alternativo. Es en el fondo un mercado de dólar financiero desdoblado, que está de algún modo regulado por el Banco Central indirectamente en cuanto a su acceso, en cuanto a los periodos de parking y demás, no tan directamente como el mercado del MULC o del mercado oficial de cambios, pero yo creo que es una operatoria totalmente legal y válida, no solo por lo que dijo la Cámara Nacional en lo Penal Económico en el caso BBV Banco Francés, y lo que aún antes de ese caso todos pensábamos que era legal, sino porque ahora esa legalidad se ve reforzada por este artículo 3 del decreto 609, que le da la herramienta al Banco Central para regularlo. En todo lo no regulado es libre. No sé, Dani, por ahí es meternos en un tema complejo, pero Sí, no a sé ver, si te parece mencionar algunas sí, regulaciones. 2 o 3 títulos, es como dice Diego, ¿no? Si no puedes vencerlo, regulalo, creo que es lo que pensó el Banco Central. Ya la otra vez no pudo vencerlo al contado con liquidación, intentó hacerlo judicialmente, entonces dijo lo voy a regular. Y sí, los 2 o 3 títulos es, primero, esta correlación entre contado con liquidación y MULC, en la cual obviamente la mayoría de las empresas lo que buscan es no hacer contado con liquidación porque lo saca del mercado de cambio 180 días. Y este veranito que bien mencionaste, no es casual que siguió a una norma, o a 2 normas que emitió la CNB en consonancia con el Banco Central. Una es la limitación a poder hacer contado con liquidación, rápidamente hablando, hacia el exterior por hasta 100.000 valores nominales semanales en el caso de los particulares. ¿Qué significa? Que si yo compro 100.000 bonos acá en Argentina, puedo solamente transferir esos 100.000 bonos al exterior. Si compro 102.000, solamente puedo transferir 100.000. Eso solamente con respecto a los bonos públicos, pero claro, los bonos públicos son los que tienen liquidez. Entonces, si bien uno podría, si uno tiene que sacar más de 100.000 valores negociables, podría hacerlo con CDRs, con bonos corporativos, con bonos provinciales. El problema es, primero, comprarlos en un mercado que es poco líquido acá en Argentina, y después poder colocarlos en el exterior en un mercado que es aún menos líquido. Y teniendo en cuenta que el valor promedio en el último semestre de los bonos argentinos fue de 33, 34, 35 centavos, recién ahora están tocando 40, 100.000 valores nominales significa $30.000 por semana de que podías sacar en contado con liquidación. Y a eso se sumó que se pusieron muchas restricciones para las operaciones propias de los agentes en cartera. Esencialmente los agentes tienen que terminar vendiendo, siendo vendedores netos por día de títulos contra pesos y siendo compradores netos en el día de títulos contra dólares. Entonces, con más razón, es muy difícil conseguir afuera a alguien que te compre esos bonos, porque los propios agentes no pueden hacerlo, porque en la diaria tienen que terminar siendo vendedores de títulos en dólares. Entonces, en esa conjunción es que el Banco Central ha regulado como parte del mercado el precio, y dio este veranito que ahora recién se está desfrizando un poco. Quizás importante mencionar quizá que la restricción para el acceso al MULC de 90 días antes y 90 días posteriores, este blackout, si interviniste en el mercado del contado con liquidación, es solo para el contado con liquidación de salida, o sea que cuando con pesos se obtiene al final del día dólares, no para el contado con liquidación de entrada, que es decir, cuando se parte de dólares y se obtiene pesos
pesos en el país. Y otra cosa interesante es que, bueno, siempre el temor está de que a medida que la brecha se hace más grande y crece la preocupación por el precio del dólar en este mercado alternativo del contado con liqui, digamos, el Banco Central pueda poner restricciones más severas. Incluso hay gente que se pregunta, bueno, ¿podría llegar a prohibir completamente este mercado? Bueno, todo es posible en la Argentina, lo que pasa que este mercado es un mercado, digamos, una válvula de escape, un mercado, como dije, de una especie de desdoblamiento de hecho. Va a ser muy difícil cerrarlo completamente, lo que puede es incidir, como ha hecho el Banco Central, por el lado de la oferta, bajando la oferta, por el lado de la demanda, restringiendo la demanda, o sea, desinflándolo, pero a veces eso produce el efecto opuesto, que es que sube el precio. Entonces es bastante complicado intervenir en los mercados sin provocar efectos colaterales o no buscados, ¿no? Sí, Pero sí, bueno. totalmente. Eso que menciona Diego pasó con una norma que duró una semana nada más, que impedía el contado con liquidación inverso para los sujetos del exterior. Entonces, básicamente lo que hizo es secó la plaza, porque lo impedía para la salida, pero para la entrada. Secó la plaza y de repente hubo un pic porque los de locales seguían haciéndolo y no había nadie que contrarreste del otro lado. Sí, es, digamos, ir probando a prueba y error. Vamos luego, si querés, a la segunda pregunta. Dale. Nos preguntan con respecto a la refinanciación obligatoria y algo que habíamos mencionado, ¿cuáles son las alternativas para poder obtener esta refinanciación del 60%? Sobre todo en los títulos públicos, me imagino que es, como mencionaba, cuando tenés mucho universo Claro. Sí, a ver, dos palabras sobre esto, que por ahí es un tema que da para más, pero digamos, cuando son acreedores bancarios, es un número limitado, obviamente es más fácil, pero cuando hay títulos que han sido colocados en el mercado, es muy difícil lograr esta refinanciación que permita postergar el pago del 60% del capital a 2 años de vida promedio y que permita solo pagar el 40%. Lo que hay que hacer es hacer una oferta de canje, pero la oferta de canje es voluntaria, o sea, que no lo acepta la oferta, no lo podemos refinanciar con un nuevo bono con términos diferentes, salvo que, y en esto la ley argentina se modificó en el año 2018, permitiendo este tipo de cláusulas, salvo que en las obligaciones negociables se haya pactado las llamadas cláusulas de acción colectivo CACs. Algunos emisores lo han pactado, pero no todos, y en muchos bonos internacionales no se ha pactado, no por una imposibilidad legal, sino porque el mercado en general no ha sido tan receptivo, aunque ya hay algunos casos de CAC en bonos sujetos a ley de New York en México, ¿no? Lo que hay que pactar es una CAC. Cuando uno tiene una cláusula de acción colectiva, obteniendo la mayoría prevista en esa cláusula, uno puede arrastrar a toda la emisión a los términos del canje o de la refinanciación de las obligaciones negociables. Por ejemplo, si la cláusula de acción colectiva establece que obteniendo una mayoría del 51% se va a hacer lo que dice esa mayoría, eso permite, obteniendo la mayoría, o sea, con un consentimiento o aceptación del 51%, reestructurar el 100% del bono de modo de cumplir con ese 60-40 que exige el Banco Central de refinanciación. Si no, la empresa va a estar cortando clavos porque va a tener que obtener la aceptación voluntaria en el canje de al menos un 60% de los tenedores, y si le falta uno, no cumple con el Banco Central y va a tener que salir o a utilizar dólares de libre disponibilidad o a pagar más caro esos dólares a través del mercado contado con liquidación, pero eso a su vez le genera el blackout para acceder al mercado
único libre de cambios, o sea que las cláusulas de acción colectiva han probado para las empresas que han sido previsoras y las han tenido en la documentación de sus bonos, han probado ser muy útiles en esta encrucijada que nadie hubiera previsto en el año 2018 en que había libertad cambiaria, cuando se introdujo la posibilidad en la ley de obligaciones negociables de pactar cláusulas de acción colectiva, pero han sido una herramienta muy importante en esta encrucijada de refinanciación, si se quiere, como dijiste bien, Danilo, obligatoria o casi forzada de deuda, ¿no?, con el exterior. Perfecto, totalmente de acuerdo. Acá nos hacen algunas preguntas de la 7301. A ver, en particular nos preguntan cómo se miden los bienes y por qué el periodo de 15 días no está incluido. Claro, a ver, por un lado vamos a la más fácil, ¿no? ¿Por qué no está incluido el periodo de 15 días? Es decir, ¿por qué las exportaciones agrícolas, básicamente son exportaciones agrícolas, las nomenclaturas son de soja y granos, no están incluidos? Bueno, la explicación que da la normativa es que como no tienen valor agregado, no debieran estar incluidas en esta compensación o extra que se da en el mercado de cambios. Tal vez haya también alguna otra explicación un poco más político-económica, pero vamos a quedarnos con la explicación que tiene el Banco Central de, al no tener valor agregado, y eso es lo que reflejaría supuestamente que se tengan que liquidar en 15 días, no tienen por qué gozar de este beneficio. Con respecto a cómo se toman los bienes, como decíamos, es whole year versus whole year, ¿no? O sea, todo el año contra todo el año. Ahora, la propia norma contempla que si en caso de que tengas en diversos periodos, a ver cómo lo explico. Cuando vos tenés cuando tenés que liquidar, o las nomenclaturas que se tienen que liquidar a los 30 días pueden tomar solamente hasta el 5%, las que se tienen que liquidar a los 60 días un 10%, las que se tienen que liquidar a 180 días un 15% de ese extra para acceder al MUL. Entonces, lo que te dice la norma es, comparás año contra año total y luego lo vas prorrateando en las diferentes categorías que vayas teniendo disponible para poder utilizar. Es decir, obviamente a todos nos convendría, siendo exportadores, utilizar en la de 180 días, después pasar a las de 60 días que me dan el 10 y después el 5. Lo que te ocurre es que te ponen la traba o el tope máximo del 30% del valor FOB que tuviste en 2020, lo cual lleva a esto que yo decía, que después de una duplicación de las exportaciones no tenés mucho más beneficio para sacar. Pero igualmente es algo que se va a ir viendo con el andar de la normativa. Luego nos preguntan con respecto a qué significa los registros públicos en el exterior y registros públicos en el país. A ver, registro público en el país, el Banco Central lo ha considerado como aquellos bonos o valores negociables que están registrados en caja de valores. Y por lo tanto se lo trata como deuda entre residentes y tienen sus consecuencias. Registro público en el exterior es aquellos bonos o valores negociables que están registrados en un depositario del exterior, DTC, Euroclear, etcétera, y se los trata como deuda precisamente con el exterior. La diferencia más grande que recuerdo ahora entre una y otra es el hecho de que para la deuda con el exterior podés crear fideicomisos de garantía que pueden ir acumulando y comprando dólares con pesos acá en Argentina en una cuenta local, y para la deuda entre residentes no se puede, pero hay otras también diferencias, pero esa es la diferencia más sustancial. Y luego, la última pregunta que nos hacen es si por el hecho del contado con liquidación, Diego, que vos decías que te saca del MULC, si es habitual, digamos, que sean por ahí otras entidades las que terminan haciendo el contado con liquidación y de esa forma se evita el castigo, digamos, del mercado de cambios. Sí, la verdad que esto se calcula por cada entidad jurídica, por cada quit, digamos, no hay un cálculo grupal o de grupo económico, con lo cual si son dos entidades diferentes con quit diferentes, cada una
una puede acceder al MOOC y otra es la que hace operación de contado con liqui. Lo que hace una no contamina a la otra ni viceversa en el estado actual de las regulaciones cambiarias. Sí, totalmente de acuerdo. Bien, no veo más preguntas aquí, así que entiendo que el resto lo ha entendido todo. Bueno, les agradecemos mucho a todos los que están del otro lado, en vivo o a través del podcast. Y por supuesto los invitamos a seguir participando de estas ediciones de Pac-Man Talks en el futuro. Así que muchísimas gracias. Y buenas tardes.